7 historias escalofriantes de escuela que nunca te contaron y aún PRTURBAN. En una escuela ubicada en un pueblo olvidado por el tiempo, corre una leyenda oscura que envuelve a los estudiantes en un manto de miedo. Se dice que los antiguos muros de esa institución guardan secretos tan perturbadores que han hecho llorar a los más valientes. Historias de risas que se convierten en gritos, sombras que recorren los pasillos, y un baño que jamás deja de estar frío, incluso en pleno verano. Una vez, un grupo de adolescentes decidió desafiar lo desconocido y entró a la escuela a la medianoche. La puerta se cerró tras ellos, y nunca salieron. Cada año, en la misma fecha, un eco de sus susurros se escucha entre las paredes, como un lamento perdido en la bruma del tiempo. Cada rincón de esta escuela está impregnado de una sensación inquietante. El aire se vuelve pesado, como si la atmósfera misma drenara la energía de quienes se atreven a acercarse. Un lápiz se mueve solo sobre una hoja, trazando mensajes de advertencia que solo se comprenden cuando es demasiado tarde. Las luces parpadean, creando sombras danzantes que parecen cobrar vida. Los estudiantes murmuran sobre la figura de una maestra que jamás llega a casa, atrapada en un ciclo de lecciones interminables más allá de la muerte. El temor no es solo en la oscuridad, se siente en cada mirada nerviosa, en el roce del viento frío, en el aroma a humedad que aprieta el pecho. Las historias viajan rápido: un niño desaparecido, una niña con una risa inquietante, y un armario que se abre solo cuando nadie está mirando. Lo más escalofriante es que todos estos misterios están entrelazados de alguna manera. Un hilo invisible une a los desaparecidos, y nadie sabe por qué. Acércate, siente el nudo en la garganta, y recuerda, no estás solo. Algo se mueve en la penumbra, podría ser un eco de la realidad, o algo mucho más oscuro. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Toma un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas nada del contenido exclusivo que viene. Y mientras estás ahí, aplasta ese botón de like, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos ves? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. Volviendo a la escuela, las historias parecen cobrar vida. En una esquina del patio, un árbol añejo cuenta su propio relato. Las ramas secas murmuran secretos, mientras las hojas se arrastran como fantasmas. Esa noche, un grupo de estudiantes decide que es el momento de desvelar lo que allí ocurrió. Se miran entre ellos, con el corazón latiendo desbocado. ¿Se atreverán a cruzar la puerta nuevamente? La luna brilla intensamente, como si supiera todo y no hablara. El silencio es profundo y la atmósfera escalofriante. ¿Qué descubrirán en el corazón de esa oscuridad que arropa la escuela? ¿Serán los ecos de antiguas risas o la advertencia de lo que está por venir? El grupo de estudiantes, ahora congregado frente a la puerta de la escuela, siente como la adrenalina les recorre el cuerpo. Valentina, siempre la más valiente del grupo, toma la iniciativa. Sus manos tiemblan, pero su voz suena firme. Vamos, ¿quién tiene miedo? Desafía, como si sus palabras pudieran ahuyentar a la sombra que se cierne sobre ellos. En ese instante, el maullido de un gato en la distancia rompe el silencio. Daniel, el más indeciso, retrocede un paso. La risa nerviosa de sus compañeros llena el aire, una risa que a muchos les suena a pánico disfrazado. Aún así, con una mirada de determinación, se decide que entrar es la única opción. La puerta se abre con un chirrido agonizante que resuena en la noche. El interior es un laberinto de recuerdos olvidados. El polvo cubre los muebles antiguos y las paredes parecen susurrar relatos de épocas pasadas. La iluminación tenue de sus linternas arroja sombras que se mueven, adaptándose a cada rincón, mientras los corazones de los adolescentes laten al unísono.
como si toda la escuela estuviese escuchando. Dan, el más escéptico del grupo, comienza a filmar con su celular. Esto se va a volver viral, bromea, pero sus ojos revelan un destello de miedo. Mientras avanzan por el pasillo, una brisa helada estremece el aire, como si un espíritu invisible les advirtiera que están descubriendo más de lo que deberían. Caminan en dirección al viejo auditorio, donde se cuenta que ocurrieron los hechos más extraños. El eco de risas infantiles y sollozos perdidos flota en el espacio, rebotando como un canto lejano. Al abrir las puertas, un extraño silencio les recibe. Las sillas vacías parecen esperar, y un olor a moho los rodea. La luz de la luna se filtra por las ventanas rotas, creando un espectáculo de luces y sombras. Escuchen, susurra Ana, la más sensible del grupo. Todos se callan, y en el silencio se oye un zumbido, como si las paredes hablaran en un idioma antiguo. Es el viento, dice Daniel, pero su voz tiembla. Sin embargo, Valentina se acerca al escenario, como si una fuerza invisible la empujara. De pronto, una silla cruje detrás de ellos. Todos se giran, y el miedo se clava en sus pechos. Solo el viento. Repite Daniel, pero su tono no convence. Fue entonces que un destello en el rincón del ojo de Valentina la hace paralizarse. Un movimiento, una figura oscura que apenas se distingue. ¿Vieron eso? Grita, pero ya era tarde. La figura desaparece, dejando solo un frío gélido y el eco de un murmullo que parece invadir el aire. Volvamos, dice Ana, sintiendo el terror apoderarse de ella. Pero cuando intentan salir, descubren que la puerta se ha cerrado. Con el corazón en la garganta, la realidad cae sobre ellos como un ladrillo. No están solos. Los ecos de aquellos que desaparecieron no solo resuenan, sino que están vivos y han regresado. La desesperación se apodera del grupo. Fin del juego, el terror se convierte en realidad. Se acercan unos a otros, buscando refugio en la compañía del otro, cuando en un rincón del escenario, una sombra se mueve de nuevo. Y esta vez, los ojos de la figura centellean con una luz sobrenatural. ¿Quién es? ¿Qué quiere? Los murmullos se transforman en gritos ahogados mientras la figura avanza, y todos entienden una cosa: lo que querían descubrir podría ser más terrible de lo que jamás imaginaron. El momento de enfrentarse a su destino ha llegado, y lo que está por venir es un secreto que no podrían haber anticipado. ¿Quiénes serán los siguientes en convertirse en eco? La figura oscura, con ojos que brillaban como faros en la penumbra, avanzaba lentamente hacia ellos. El aire, antes vibrante de risas y nervios, se tornó pesado y tenso, como si algo monstruoso estuviera a punto de despertar. Valentina sintió una presión en el pecho, el tipo que la paraliza y que, por un momento, la hizo cuestionar su valentía. «No se asusten», gritó, aunque su propia voz temblaba. Cada uno en el grupo percibía la malevolencia que emanaba de aquel ser, y el grito que se quedó atrapado en la garganta de Daniel era un eco del pánico colectivo. La sombra parecía dibujar su figura en el aire, alargándose, como riéndose de su terror. ¿Qué eres?, preguntó Ana, apenas logrando que las palabras fluyan en medio del hielo en su voz. La figura se detuvo, y en un abrir y cerrar de ojos, una sonrisa siniestra se expandió, revelando dientes afilados que parecían una mueca burlona. El zumbido que habían escuchado anteriormente se intensificó, y las paredes comenzaron a vibrar, como si profundamente estuvieran tratando de expulsar la presencia oscura. Los gritos en el aire se entrelazaron con los susurros de aquellos que habían vivido en la escuela, sus voces desesperadas alcanzando la nueva llegada. Valentina no podía quedarse quieta. «Hay que salir de aquí», dijo mientras tomaba la mano de Ana, arrastrándola hacia la puerta, solo para descubrir que estaba sellada. El pánico estalló. Los demás comenzaron a golpear la puerta, intentando abrirla, pero el sonido sordo reverberaba como un chiste cruel. La figura avanzaba aún más, proyectando una sombra que se deslizaba por el piso,
como una serpiente en busca de su presa. Lo que buscan no pueden manejarlo, resonó en un tono grave y agudo al unísono. Cálmense, gritó Dan, ahora consciente de que su vídeo podría ser más que un simple contenido viral. Hay que pensar. Si podemos llegar a alguna ventana. Pero antes de que pudiera terminar la frase, una risa resonó en el auditorio. Una risa que heló la sangre de todos. No pueden escapar de lo que no ven, susurró la sombra, convirtiendo su figura en un vórtice de oscuridad que parecía absorber la luz del lugar. El grupo, ahora sin una dirección clara, se encontró atrapado en un juego macabro donde la única regla era el terror. ¿Qué quieres?, exigió Valentina, con más coraje del que sentía en su interior. La figura se detuvo, observándola, y parecía que en ese instante el tiempo se detuvo. Quiero que recuerden que nunca olviden, respondió con una voz fría que resonó en sus huesos. Con un movimiento ágil, la sombra se abalanzó hacia ellos. En ese instante, un grito ahogado se escapó de los labios de Ana. Los otros se encontraron incapaces de moverse, atrapados en un trance por la mirada hipnótica de la criatura. De repente, la pared más cercana a ellos estalló en un torrente de polvo y escombros, revelando un antiguo pasillo que parecía conducir más profundo en la oscuridad de la escuela. ¿Es aquí donde se esconden los secretos?, preguntó Valentina, aturdida pero sin querer rendirse. Se giró hacia sus amigos. ¿Vamos a quedarnos y jugar su juego o intentamos descubrir qué hay allá? La figura se acercó, alzando una mano, cuando un grito ensordecedor resonó en el aire, y las luces parpadearon. Nadie sabía de dónde venía, pero todos sintieron que el tiempo se desvanecía. Después de un breve instante de confusión, la sombra se detuvo, y por un segundo, los ojos de Valentina se encontraron con los de su misteriosa adversaria. Si alguna vez hubo una respuesta a su pregunta, quedó sepultada en el eco de aquel grito. Pero una cosa era cierta, su destino parecía más entrelazado con la historia de la escuela de lo que alguna vez imaginaron, y mientras el grupo debatía entre el miedo y la curiosidad, la figura susurró, listos para descubrir lo que otros nunca han podido. El aire helado les recorrió la piel, dejándolos preguntándose qué secretos ocultos les reservaba el pasillo recién descubierto. ¿En qué se convertirían si decidían cruzarlo? El grupo se detuvo, el aire denso alrededor de ellos, como si el pasado de la escuela estuviera susurrando sus secretos. Valentina sintió un nudo en la garganta, una mezcla de miedo y emoción. La figura oscura permanecía quieta, observándolos como un cazador acechando a su presa. No hay tiempo que perder, murmuró Daniel, rompiendo el hechizo de silencio que los había envuelto. El pasillo revelado prometía respuestas. Sin poder resistir más, Valentina se dirigió hacia la abertura, guiada por un instinto que no comprendía. Ana la siguió de cerca, y tras ellos, Daniel y los demás se adentraron en la penumbra. Cada paso resonaba como un tambor en sus corazones, mientras el eco de sus pisadas se perdía en la oscuridad. Las paredes estaban cubiertas de grafitis y marcas, testigos de un tiempo que parecía haber olvidado este lugar. Valentina corrió la mano por la superficie rugosa, sintiendo la historia terciopelada bajo sus dedos. ¿Qué hacían aquí?, se preguntó en voz alta, sintiendo que la oscuridad les respondía con un silencio atronador. De repente, las luces del pasillo comenzaron a parpadear, enviando destellos de luz y sombra que parecían bailar a su alrededor. Con cada chispa, un susurro se hacía presente. Frases incompletas, nombres olvidados, ecos de risas y llantos que llevaban décadas atrapados entre esas paredes. Valentina se estremeció al darse cuenta de que el terror que habían dejado atrás les seguía, infiltrándose en sus pensamientos. Escuchen, dijo Daniel, su voz apenas un hilo. Parece que este lugar está vivo. Los demás lo miraron, temerosos, pero con curiosidad. Todo en el ambiente despertaba una antigua ansiedad, intuían que cada paso los acercaba a un secreto que nadie debía conocer. Mientras avanzaban, Valentina sintió el aire cambiar. La figura oscura,
ahora a una distancia inexplicable, comenzaba a seguirlos, como un lobo tras su manada. ¿La vemos de nuevo?, preguntó Ana, inquieta. ¿Debemos volver? Pero Valentina sacudió la cabeza. No. Tal vez aquí encontremos respuestas. Al final del pasillo, descubrieron una puerta entreabierta con una tenue luz que escapaba de su interior. Como si la propia sombra los invitara a entrar, Valentina se acercó, su corazón latiendo en un ritmo frenético. Sin pensarlo más, empujó la puerta y entraron en una sala de clases en ruinas. El lugar parecía un museo de la desesperación, con pupitres cubiertos de polvo y hojas amarillentas regadas por el suelo. En la pizarra, garabatos incomprensibles contaban historias de miedo. Este es el lugar, dijo Valentina, mirando a su alrededor, sintiendo como el aire vibraba con la desesperación de aquellos que habían estado aquí antes que ellos. Sin embargo, algo más apareció en la pizarra, trazándose con una claridad inquietante. Nunca vuelvas, advertía, y el mensaje vibraba, como si la pared compartiera el eco de un dolor profundo. Una sensación helada recorrió sus cuerpos. ¿Quién había estado aquí antes? ¿Qué les había pasado? Las luces comenzaron a parpadear de nuevo, y el sonido de un llanto sordo flotó en el aire. Debemos salir, dijo Ana, pero antes de que pudieran dar un paso atrás, una risa cruel resonó en la sala, y la sombra se materializó en la entrada. Ya es muy tarde, susurró, y el terror se aferró a sus corazones. En ese instante, los recuerdos enterrados de la escuela comenzaron a fluir, revelando secretos que amenazaban con consumirlos. Las sombras se alzaron, y la figura oscura empezó a reírse, mientras un chorro de imágenes fragmentadas inundaba sus mentes, traiciones, dolor, y un oscuro destino que nadie podía imaginar. Mientras sus ojos se abrían en terror, Valentina sintió una voz en su interior. Debemos enfrentarnos a ella o seremos parte de este lugar para siempre. Salir de allí no era suficiente. Tenían que desentrañar la verdad oculta si deseaban regresar a la luz. Pero, ¿estaban preparados para ello? ¡Esperen!, gritó Valentina, antes de que la sombra se lanzara hacia ellos. Solo necesito encontrar el origen de esta historia, pero el eco de sus palabras se perdió en el caos, y el futuro se desdibujó como un mal sueño. Al girarse, la figura expresó un desafío: adelante. Descubran el destino que les espera. Y así, en medio de la oscuridad absoluta, la verdadera aventura estaba a punto de comenzar. El aula, ahora envuelta en una oscuridad palpable, parecía reclamarles. El aire pesado vibraba con susurros, como si las paredes conocieran secretos que habían sido enterrados por años. Valentina se sintió atrapada, la figura oscura ahora tomando forma. Era como un vacío que devoraba la luz de sus almas, y aunque sus cuerpos querían retroceder, cada impulso decía que debían avanzar. ¿Qué quieres?, preguntó Valentina, sintiendo el sudor fría deslizarse por su espalda. La figura se movió lentamente, una sombra serpenteante que parecía disfrutar el juego. Cuando el reloj marque la medianoche, escucharás lo que una vez fue, respondió con una voz que resonaba como el eco de un lejano llanto. Daniel se magulló las válvulas, buscando alguna respuesta en los ojos de su amiga, repitiendo en su mente que todo esto no era más que un mal sueño, pero la risa que se alzó de las oscuras profundidades rompió esa ilusión. Fue una risa que susurraba historias de dolor y sufrimiento, haciéndose eco en sus corazones. Ana tomó aire, con una mezcla de valor y terror, preguntó: ¿qué significa eso? ¿Qué pasó aquí? La figura señaló a la pizarra donde las palabras nunca vuelvas parecían cobrar vida. Hasta ahora, el grupo se había mantenido unido, pero el miedo comenzó a sembrar desconfianza entre ellos. Un murmullo recorrió la sala: estamos en peligro. ¿Realmente deberíamos estar aquí? Valentina sintió como su estómago se anudaba. La desesperación en los rostros de sus amigos la instó a tomar la delantera. Debemos enfrentarlo, exclamó con más determinación de la que sentía.
Fue aquí donde se escondió la verdad. Pero, ¿qué verdad? La figura oscura, ahora claramente visible, lanzó una mirada afilada. La verdad puede alcanzar a aquellos que se aventuran en la oscuridad. Pero para algunos, es una carga que no pueden soportar, dijo, mientras sombras saltaban a su alrededor. Valentina sintió una urgencia abrumadora de escapar, pero el deseo de entender lo que allí había sucedido la mantenía en pie. Recordó lo que había leído sobre historias de la escuela, rumores sobre traiciones y misteriosas desapariciones. A lo largo de los años, las voces de los que habían sufrido allí habían sido silenciadas. Ahora, esas voces volvían con fuerza. Este es un ciclo, murmuró Valentina, mientras sus ojos se enfocaban en la pizarra. Si este lugar tiene tantas historias que contar, tal vez nosotros también seamos parte de ellas. Ana la miró, horrorizada. ¿Qué estás diciendo? ¿Quieres quedarte aquí para siempre? No, no es eso, respondió Valentina, temblando ante la magnitud de lo que insinuaba. Pero tal vez necesitemos entender su sufrimiento. Quizás solo así podamos liberarlos y a nosotros mismos. Las luces volvieron a parpadear, interrumpiendo el hilo de su conversación, y el llanto sordo se intensificó en una ola ensordecedora. Valentina sintió que la presión aumentaba a su alrededor. Los amigos comenzaron a hacer movimientos impulsivos, pero ella se mantuvo firme, convencida de que si no afrontaban lo desconocido, se perderían en su terror. Ana dio un paso adelante, la mirada decidida. Entonces, exploremos esto. No podemos dejar que el miedo nos consuma. Necesitamos respuestas. El grupo, aunque temerosos, asintió, y una chispa de unidad se encendió entre ellos. La figura oscura se movió, dejando escapar una risa casi burlona. Así será, pero recuerden, cada decisión que tomen aquí marcará su destino. Tal vez los históricos de esta escuela solo están esperando su declaración, murmuró antes de desvanecerse en el aire. Han tomado la decisión de quedarse, pero ¿a qué costo? Con un grito que resonó en la penumbra, Valentina pronunció: conozcamos lo que pasó realmente. Mientras sus miradas se enfocaban en la pizarra, una imagen se dibujó en sus mentes, inflando los corazones de curiosidad y pavor al mismo tiempo. La figura, ahora más distante, alcanzó a murmurar: las historias contadas son solo la punta del iceberg. ¿Están listos para descubrir lo que realmente oculta esta escuela? Valentina apretó los puños, consciente de que, ya sin vuelta atrás, se encontraban al borde de una revelación que podría cambiarlo todo. A medida que las sombras se acercaban una vez más, supo que su mayor desafío estaba por llegar y que la medianoche aguardaba al final del camino. El aula, ahora un lugar de tensión y misterio, parecía latir con susurros que se mezclaban con las respiraciones entrecortadas del grupo. Valentina, Ana y Daniel sintieron como sus corazones se aceleraban al unísono. El eco de la advertencia de la figura oscuramente resonaba en sus mentes. La medianoche estaba por llegar, y con ella, lo que una vez fue una sombra de miedo se extendió a su alrededor, como una manta pesada que les dificultaba la claridad. Sin embargo, Valentina sabía que no podían rendirse. Escuchemos las historias, aunque nos aterren, dijo, tratando de infundir coraje en sus amigos mientras avanzaba hacia la pizarra. Ana, nerviosa, se aferró al brazo de Daniel. ¿Y si no podemos manejarlas? ¿Qué sucede si las cosas que descubrimos son peores de lo que pensamos? La inquietud en su voz tropezó con la determinación de Valentina. Puede que no tengamos otra opción, murmuró ella. Si estamos aquí, el destino ya nos eligió. Ese pensamiento, aunque aterrador, también la impulsaba hacia adelante. Las luces titilaron de nuevo, y una ráfaga de aire frío recorrió la habitación, trayendo consigo un leve susurro que parecía llevar el eco de risas distantes. Valentina dio un paso más cerca de la pizarra, donde las palabras nunca vuelvas se repetían ahora en espiral. Quizás las historias forman parte de un círculo, propuso Valentina mientras colocaba su mano sobre el frío marco de la pizarra. ¿Te refieres a que estamos atrapados aquí, como ellos,
preguntó Daniel, la preocupación evidente en su voz. Una vislumbre de inquietante revelación lo atravesó. La figura que habían visto parecía ser solo un guardián de secretos, no un enemigo. Valentina lo comprendió. Si se quedaban en la penumbra, solo serían espectros de sus propios miedos. Podemos volver a contar sus historias, darles vida, aclaró Valentina. Quizás al hacerlo, podremos liberarlos. Un nuevo silencio se apoderó del aula, un silencio cargado de expectativa y terror. Ana, aún tensa, anheló una señal de que estaban haciendo lo correcto. En ese instante, una emoción intensa, casi palpable, flotó en el aire. Fue un sonido de pasos en el pasillo adyacente, un sonido que resonaba como un lamento lejano. Todos se volvieron hacia la puerta, la mirada fija y el miedo acechando en sus corazones. ¿Qué fue eso?, siseó Ana, mientras su cuerpo respondía con una tensión palpable. Valentina, sin embargo, decidió que se acercarían a la fuente del sonido. Tal vez sea una forma de que nos guíen. Vamos. La determinación de su voz parecía calmar momentáneamente la ansiedad de sus amigos. Cruzando la puerta, se encontraron en un pasillo oscuro, donde las luces parpadeantes emitían un fulgor débil que hacía bailar sombras inquietantes. El eco de sus pasos reverberaba, y el hielo en sus venas les decía que algo más los observaba. El pasillo se torcía como si tuviera vida propia, y las paredes parecían apretar su confusión. Valentina sintió una tirantez en su pecho al escuchar un murmullo, como si todo el edificio guardara un secreto apartado, uno que no querían escuchar. Sin embargo, había que avanzar. Luego, justo cuando pensaron que nada podría ser más aterrador, un susurro a su lado se volvió claro. ¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué están aquí? La voz era suave, casi humana, pero el aire cargado dejó claro que no estaba solo. Una figura desvanecida apareció ante ellos, reflejando la angustia de quienes habían estado atrapados mucho antes de que ellos llegaran. Los tres se miraron, y Valentina sintió como la realidad se balanceaba. Estamos aquí para escuchar las historias, las suyas, afirmó, con una mezcla de miedo y esperanza. Escuchar, respondió la figura, su forma indistinta temblando en la penumbra. Eso puede costarles más de lo que imaginan. La medianoche se acerca, y con ella, no solo historias viejas, sino también sus propios miedos. De pronto, los murmullos se intensificaron, voces olvidadas llamando desde cada rincón del pasado. Valentina sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Ellos no solo deseaban escuchar, pronto, tendrían que enfrentarse a lo que esas voces habían ocultado. No hay retorno, solo revelaciones, susurró la figura, y mientras sus palabras se desvanecían en el aire, la puerta de la salida se cerró de golpe, dejando los tres atrapados en un abrazo de sombras. La medianoche se acercaba rápidamente, y con ella, un giro en su destino. ¿Estaban preparados para enfrentar lo que vendría? Valentina sintió el nudo en su garganta. Las historias que debían contar eran apenas el inicio de una verdad más oscura. Con el peso del futuro en sus hombros, se dieron cuenta de que la prueba apenas comenzaba. El pasillo, ahora lleno de murmullos, parecía cobrar vida, un ecosistema de voces perdidas que giraban en su interior. Valentina sintió como la figura delante de ellos se desvanecía y se convertía en una sombra más esperanzadora que aterradora. Nuestro tiempo es corto, y su curiosidad los ha traído aquí. Pero tengan cuidado, porque lo que se revela puede cambiarlo todo. La figura gesticuló hacia el fondo del pasillo, donde una puerta antigua y desgastada comenzaba a brillar tenuemente. Ana dio un paso atrás, con la mirada fija en la salida. ¿De verdad vamos a seguir? ¿No lo entienden? Esto no termina bien, susurró, su voz temblorosa apenas audible sobre el murmullo creciente. Si queremos comprender, debemos pasar por esto, murmuró Valentina, tratando de calmar tanto su propia inquietud como la de sus amigos. Daniel, visiblemente agitado, asintió,
pero su expresión mostraba una batalla interna entre la curiosidad y el miedo. Con un profundo suspiro, Valentina se acercó a la puerta, su corazón latiendo aceleradamente al igual que su mente. La figura había desaparecido, pero la extraña luz que emanaba de la puerta indicaba que había algo más allá. Empujó la puerta con un esfuerzo, y ésta chirrió, abriéndose lentamente, revelando una sala que parecía estar fuera del tiempo. Dentro, las paredes estaban cubiertas de fotografías amarillentas de estudiantes de años pasados. Sus miradas vacías parecían seguirlos, como si fueran cómplices o testigos de un oscuro secreto. En el centro, una mesa redonda de madera, con sillas desiguales, invitaba a sentarse. Valentina se sintió atraída por un álbum de recortes que reposaba sobre la mesa. «Valentina, espera», gritó Ana mientras su voz se perdía entre los ecos de aquellas almas atrapadas. Pero Valentina ya había abierto el álbum. Las páginas estaban llenas de nombres, fechas y extraños símbolos que parecían moverse cuando los miraba. Era como si el álbum contara historias que nunca debieron ser contadas. «¿Qué es esto?», murmuró Daniel, acercándose a su lado. Sus manos temblaban al pasar las páginas. Justo entonces, una de las fotografías pareció cobrar vida, proyectando imágenes de un grupo de estudiantes riendo y jugando. Sin embargo, lo que comenzó como una escena alegre pronto se tornó oscura. Una sombra emergía detrás de ellos, una figura negra que arrojaba largas sombras sobre sus rostros despreocupados. «Debemos irnos», sugirió Ana, acercándose a Valentina con un semblante angustiado. «Esto no está bien». Pero Valentina sentía que algo la ataba a la escena, como si las almas de aquellos estudiantes la estuvieran llamando. «Escucha», dijo, haciéndose a un lado para permitir que sus amigos vieran la imagen. La risa se hizo eco de nuevo, pero esta vez, se mezclaba con un lamento, gritos de desesperación que parecían atravesar el tiempo. La figura oscura se movía más cerca, y los rostros en la foto se retorcían en una mezcla de terror y desesperación. El ambiente se volvió denso, como si la sala misma estuviera conteniendo la respiración. «Esto es un ciclo», susurró Valentina, comprendiendo de repente que las historias de aquel álbum habían quedado atrapadas, esperando ser contadas y liberadas. «Si no les damos voz, quedarán aquí para siempre». La figura oscura se movió más allá de la imagen, extendiéndose hasta parecer casi tangible ante ellos. Ana, con los ojos rojos y llenos de lágrimas, gritó: «No. No podemos quedarnos aquí». Pero el instante ya había pasado. Valentina sintió que la sombra tocaba su hombro, y en ese momento, una corriente de recuerdos la invadió, historias de traiciones, pérdidas y miedos profundamente enterrados. La conexión con los estudiantes del pasado se apoderó de ella, revelando secretos que nunca debieron ser despertados. «Dilo», gritó la figura alzando su voz, resonando como un eco de los ecos olvidados. «Cuéntalo todo». Los amigos se miraron confundidos y aterrorizados, mientras la verdadera prueba comenzaba. ¿Estaban preparados para desenterrar estos secretos? ¿O el costo de esas revelaciones sería demasiado alto? Valentina no lo sabía. El reloj marcaba ya las 12, y con ella, la medianoche estaba a punto de desvelar sus mayores temores. La figura oscura se acercó aún más, y Valentina sintió que el corazón le vibraba al unísono con las historias atrapadas en el ambiente. «Podrás enfrentarte a tu propio miedo», su voz resonó, y Valentina se dio cuenta de que ya no había vuelta atrás. Con el sudor corriendo por su frente y el aliento en un hilo, Valentina susurró: «Estoy lista», y si compartir esas historias era lo único que podía salvarlos o condenarlos para siempre. Una ola de frío recorrió la sala, apretando el pecho de Valentina con cada nuevo latido de la figura oscura. «Dilo», resonó de nuevo, su voz como un criadero de ecos, desbordando una urgencia que hacía temblar las paredes. Sentía que algo dentro de ella haría falta para liberar a esos espíritus atrapados, pero la idea de hacerlo le llenaba de pavor. «Valentina, no lo hagas», insistió Ana,
con lágrimas que ahora se desbordaban por sus mejillas. No sabemos a quién estamos despertando. Daniel, observando la angustia en el rostro de su amiga, se acercó y le tomó la mano. Podemos salir de aquí, Valen. No tenemos que quedarnos a enfrentar esto. No vale la pena arriesgarlo todo por un álbum. Pero mientras decían esas palabras, las fotografías comenzaron a moverse, y una ráfaga de viento helado envolvió a los tres. Era como si los espíritus mismos estuvieran decidiendo por ellos. La figura se alzó, desdibujada y oscura, y aumentó su presencia, haciéndoles caer en un abismo de pensamientos. Escuchen sus voces, gritó la figura, extendiendo sus brazos hacia el álbum. Ellos saben lo que ocurrió, pero nadie les da voz. Debemos liberarlos. Las luces comenzaron a parpadear, y sin querer, Valentina se encontró mirando de nuevo las páginas del álbum. Las risas de los estudiantes ahora eran gritos de horror. Visiones de pasadas tragedias se apoderaron de su mente, escenas de peleas en el patio, burlas en los pasillos, y una amistad que se había vuelto tóxica en un instante. ¿Y si estas historias de dolor pudieran ayudarles? Sin embargo, el temor crecía con cada relato, cada secreto oculto torturando sus corazones. ¿Y si lo que contamos puede destruirnos también?, musitó Valentina, angustiada. ¿Y si lo que liberamos no solo afecta a ellos, sino también a nosotros? No podemos huir del pasado. Nos pertenece, aunque duela, respondió la figura, su voz musical y aterradora a la vez. Cada uno de ustedes guarda secretos, manchados por el miedo. El momento de la verdad ha llegado. Valentina intercambió miradas de desesperanza con sus amigos y se vio forzada a tomar una decisión. Sentía que su propia historia pulsaba en su pecho, reclamando ser contada. «Pero ¿y si hay cosas que no quiero recordar?», preguntó, sintiendo que su voz temblaba. «Cuéntalo. Es el único camino para salir de esta prisión», insistió la figura, y en sus ojos, Valentina pudo ver no solo la desesperación, sino también una chispa de esperanza, una luz tenue que prometía redención. El aire se volvió denso, como si la sala misma esperara ansiosa por esas palabras que podrían romper la maldición. Valentina respiró profundo, y su corazón latía con más fuerza mientras se preparó para soltar lo que llevaba tan dentro. Cuando tenía 10 años, pasé por algo que nunca se lo conté a nadie. Ana, sintiendo que algo se rompía dentro de Valentina, empezó a girar los ojos, la preocupación cruzando su rostro. Daniel la miró, una mezcla de apoyo y miedo reflejando en su expresión. La atmósfera se llenó de tensión mientras Valentina comenzaba a abrir la caja de Pandora de sus propios miedos, preguntándose si esa claridad los liberaría o los condenaría. Justo cuando Valentina iba a sumergirse en la oscuridad de su propio relato, una puerta detrás de ellos se cerró de golpe, resonando como un trueno en el silencio inquietante. La figura negra se desvaneció, pero no sin antes dejar caer un comentario helado: «El tiempo se acaba, y las historias que cuentan cambiarán la realidad. ¿Están listos para enfrentar lo que han enterrado?». En la penumbra, la sala estaba a punto de revelar algo aún más aterrador, y Valentina lo sabía. Tendrían que enfrentarse a sus verdades, pero el costo por esa liberación podría ser más alto de lo que cualquier uno de ellos estaba dispuesto a pagar. Con un hilo de voz, Valentina preguntó: «¿Qué pasará si no lo hacemos?». La figura miró hacia la salida, y el eco de risas lejanas resonó, un recordatorio ominoso de que el tiempo para escapar se agotaba. ¿Escaparían a tiempo, o las sombras del pasado se tragarían sus almas? El silencio se hizo espeso, como la niebla que cubre el suelo en la madrugada. Valentina sintió que el aire se le iba, como si un peso invisible le oprimiera el pecho. Daniel, temblando, trató de abrir la puerta que ahora parecía un muro de acero. Ana, con los ojos desbordados, miraba a Valentina como si su alma dependiera de la decisión que estaba por tomar. «No podemos dejar que esto termine así», murmuró, casi para sí misma. Las sombras danzaron por la sala, mientras murmullos se elevaban,
susurros de aquellos que habían estado atrapados durante tanto tiempo. Cuenten sus historias, insistió un eco más fuerte que los demás, resonando en sus mentes. Valentina se llevó una mano a la nuca, sintiendo que allí yacía una parte de su infancia que nunca se había atrevido a enfrentar. Está bien, dijo ella finalmente, con una voz que apenas podía contener su temblor. Lo contaré. El ambiente cambió al instante, las luces temblaron de manera enérgica, como si el mismo edificio aclamara el inicio de una revelación. Cerró los ojos un momento, y su mente estalló en recuerdos. Había un niño que siempre estaba solo. Se llamaba Lucas. Todos lo molestaban. Un día, lo vi en el laboratorio de ciencias, llorando porque había hecho un experimento que fracasó. La emoción se entremezcló con una culpa profunda, apretando su garganta. Yo sabía que lo estaban acosando, pero no hice nada. A medida que las palabras salían, una corriente helada se deslizaba por su espalda. La figura oscura empezó a manifestarse de nuevo, sus ojos vacíos fijos en Valentina, como si se alimentara de su vergüenza. Sigue hablando, instó, su voz suave y cadenciosa, como un veneno en el aire. A cada palabra, el peso del pasado se hacía más tangible. Un día, ellos lo empujaron a la fuente y se cayó. Se rió, pero sus lágrimas caían con más fuerza. Nadie se rió cuando él se alejó. Todos decían que era raro. Pude haberlo defendido, pero no porque tenía miedo de convertirme en su blanco. La confesión dejó en el aire una mezcla de dolor y libertad. La sala retumbó en un sonido de agradecimiento, como si los espíritus ahora conocieran su verdad, pero no quedó ahí. Un grito desgarrador surgió de Ana, quien, como un eco, empezó a recordar su propia historia. Yo también tengo algo que contar. Era sobre un verano en el que de repente, el ciclo se rompió. Ana se dejó llevar por el torrente de emociones, dando paso a sus propios miedos y heridas. A su vez, Daniel, con la agitación borboteando en su corazón, siguió su ejemplo. Hay un oscuro secreto que me persigue desde que yo. Cada revelación fue como una chispa, un estallido que encendía el aire. La figura comenzó a tomar forma, convirtiéndose en una sombra que absorbía las historias. El ambiente se tornó volátil, cada confesión parecía pueden desplazar la frialdad que había invadido sus corazones. La figura oscura liberaba señales de gratitud, lo cual las hacía sentir un poco más ligeras. Pero algo inquietante permanecía en el aire, como una tormenta que aún no había estallado. Aún no ha terminado, resonó en la oscuridad. No se trata solo de ustedes. Hay más historias que deben ser contadas. Valentina, sintiendo el sudor frío deslizarse por su espalda, comprendió que, aunque las sombras habían comenzado a liberarse, la conexión que tenían con esas historias era mucho más profunda y aterradora. ¿Qué historias aún quedaban ocultas, y qué precio tendrían que pagar para desenterrar cada uno de esos secretos? La luz comenzaba a mitigar la oscuridad, pero Valentina sabía que esto era solamente el comienzo. La figura se acercó, su voz resonando como un trueno en la oquedad. Ahora están al borde de conocer esa verdad. Pero cuidado, hay sombras que no desean ser reveladas. Las paredes temblaron, y un susurro ominoso salió de las fotos. Están listos para descubrir el horror que los acecha, el secreto que cambiará su vida para siempre. Un frío gélido acribilló el ambiente, y Valentina comprendió que el desafío apenas comenzaba. ¿Hasta dónde llegarían para liberar las historias atrapadas, y qué nuevo terror surgiría de lo que encontraran? La figura oscura se aferraba a su esencia, como un león a su presa. Las sombras parecían cobrar vida, apretando el espacio entre ellos. Valentina sentía un sudor frío recorrer su espalda, mientras el eco de las confesiones resonaba en su interior, convirtiendo el aire en un vórtice de emociones. ¿Hasta dónde estarían dispuestos a llegar?, resonaba en su mente. La pregunta estaba en el aire, pesada como un ladrillo, y el tiempo se deslizaba entre sus dedos. No hay marcha atrás, pensó Valentina.
La necesidad de seguir era más fuerte que el miedo. ¿Qué más debemos contar? La figura oscilaba, sus ojos vacíos brillaban como estrellas lejanas que ocultan secretos. Era un desafío, un reto que podrían haber evitado pero que, al final, les exigía confrontarse no solo con las historias de otros, sino también con su propia verdad. A veces, los recuerdos son la prisión más oscura, dijo la figura, su voz ahora más suave, casi tentadora. Llenó el aula con susurros que resonaban como un eco de risas y lamentos. Ana tomó aire, nerviosa, como si esas palabras resonaran en su corazón. No. Queremos liberarlos, pero no sabemos cómo. La angustia se reflejaba en sus ojos. Primero deben entender la conexión entre estas sombras y el lugar. Solo así podrán romper el ciclo, dijo la figura, su presencia envolviendo la sala con un aire de expectativa. Valentina respiró profundamente, sintiendo que el nudo en su garganta se transformaba en un grito de revelación. Tal vez los secretos son solo un reflejo de nuestros propios miedos, dijo Valentina, sintiendo que cada palabra se afianzaba en su cerebro. Si conectamos las historias que hemos oído y lo que hemos vivido, quizás podamos encontrar respuestas. Exacto, afirmó la figura. Esos que has mencionado, Lucas, son solo uno de los muchos. Hay otros, cada historia entrelazada con dolor y redención. Las paredes temblaron nuevamente, como si la historia misma suplicara ser liberada. Compartan lo que el miedo les ha ocultado. Están más cerca de descubrir la verdad de lo que creen, sin dudarlo. Los amigos se miraron, y cada uno empezó a confesar sus secretos. Daniel, con el aliento entrecortado, recordó su inseguridad y cómo había dejado que otros hablasen por él. Ana compartió su historia de traición, de un secreto que había cargado con ansias de ser perdonada. Valentina, al recitar sus palabras, sintió como cada confesión levantaba un peso, todo lo que había reprimido durante años volviendo a él, en una danza oscura. Era un liberador canto colectivo, ecos de pena y esperanza. Las luces parpadearon y, a medida que hablaban, sentían a las sombras más distantes. Estamos rompiendo el ciclo, gritó Valentina, sintiendo el calor en su pecho crecer. Pero el desafío aún no había terminado. El aire se volvió eléctricamente denso, y, de pronto, la figura volvió a tomar su forma oscura. ¿Qué les has ocultado todavía?, preguntó desafiantemente. En ese instante, el eco de los recuerdos perdidos inundó su mente. Valentina comprendió que, a pesar de sus esfuerzos, había fragmentos de sombras que aún permanecían. Los secretos de todo lo que he visto las veces que miré hacia el otro lado. No tengo el valor, confesó, sintiendo que su pecho se comprimía. La figura se acercó, su aliento gélido envolviéndola. Afronta tus miedos, Valentina. Tú eres la llave para liberar no solo a los otros, sino también a ti misma. Debes permitir que la luz vuelva a ser parte de ti. Las luces parpadearon nuevamente, y las sombras comenzaron a danzar en una coreografía llena de antiguas historias. Era como si el propio pasado estuviera haciendo su parte. El tiempo se está acabando. La figura gritó, su voz resonando en ecos lejanos. No te aferres más a lo que te ha atado. El juego se había intensificado. Valentina sintió que cada músculo de su cuerpo se activaba, empujándola hacia adelante. Nunca olvidaré a Lucas. Ya no puedo seguir mirando hacia otro lado. Cada palabra se convertía en una liberación. He estado tan atrapada en mi propio miedo que no he podido actuar. La figura oscura sonrió, y una luz resplandeció lentamente. Las sombras se disiparon, y un canto de otros estudiantes resonó, trayendo consigo historias aún por contar. Un cernido velo se levantó, dejando al descubierto lo que se había encerrado por tanto tiempo. Sin embargo, no todas las sombras se desvanecieron. Una última advertencia quedó flotando en el aire. La verdad puede no ser suficiente.
pero tal vez la luz pueda dar vida a lo que quedó atrás. Cuando al fin se sintieron libres, cada uno de ellos supo que su viaje no había terminado. La escuela no solo había sido un laberinto de oscuridad, sino también un camino hacia la liberación. Habían dado voz a las almas atrapadas y en el proceso, también se habían liberado a sí mismos. Valentina miró a sus amigos, sintiendo una conexión profunda. En sus miradas, una chispa de esperanza irradiaba con fuerza, una certeza firmemente arraigada. Juntos, podrían enfrentar el futuro, sanar las cicatrices del pasado y emprender nuevas historias. Saliendo del edificio, los ecos se desvanecieron, pero el sentimiento de que aún había más por descubrir se instaló dentro de ellos. La leyenda de la escuela continuaría, pero ahora un nuevo capítulo había empezado. La noche era joven, y ellos estaban listos para escribir su propia historia. Recuerda, este final no solo es un fin, es el comienzo de algo nuevo en este canal. Necesitas suscribirte inmediatamente para no perderte más historias en este mismo tono escalofriante. Dale like ahora para alimentar al algoritmo y que más personas puedan unirse a esta comunidad que se atreve a mirar la oscuridad. Llena la sección de comentarios con tus reacciones sobre este impactante final y no olvides compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten un poco de emoción. No esperes ni un segundo más para mostrar tu apoyo. La verdadera aventura apenas comienza y solo los valientes serán parte de ella. Únete.